Bueno, mis saludos cordiales para los hermanos, hermanas, queridos amigos y amigas que no son salvos, que escuchan el mensaje de la palabra de Dios por este medio de las redes. Mi nombre es Orlando Rodulfo, para los que me puedan oír por primera vez. Estoy aquí en San Joaquín del estado Carabobo, aquí en Venezuela, a donde tengo más de 20 años viviendo, gracias al Señor. Quisiera comenzar orando y después cantando una sola estrofa del himno 48 para seguir, para empezar con el mensaje de la palabra de Dios. Bendito Padre que estás en los cielos, me acerco ante tu presencia, alabando tu precioso nombre, ensalzando el nombre de tu Hijo amado, el que entregó su vida por nosotros. Un plan de salvación diseñado desde antes de la fundación del mundo. Tú siempre has tratado, Padre, con el pecador para que pueda arrepentirse de sus pecados y por la fe obedecer en el mensaje de amor, de salvación, en esta dispensación de gracia, por la fe en el Señor Jesucristo. Gracias porque gozamos de salvación los que ya la tenemos, y queremos, Padre, que tú también puedas ayudar a aquellos que no son salvos a que puedan también encontrar la salvación, Padre. Todo te lo pido, dándote las gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Himno 48, la primera estrofa nada más. El llorar nos salva, aunque corra por mi faz llanto amargo en profusión, no me lavará jamás. El llorar nos salva. Lágrimas y vida dio, precio inmenso de mi paz, quien del cielo descendió, es Jesús quien salva. Obra no me salva, cuanto yo pudiera hacer, es del todo ineficaz, pues no me hace renacer. Obras no me salvan, lágrimas y vida dio, precio inmenso de mi paz, quien del cielo descendió, es Jesús quien salva. Cada persona que ha sido salvado por la gracia de Dios tuvo su experiencia. El llorar no salva, pero mi experiencia, yo lloré porque quería ser salvo. Vemos casos en la Biblia, aquella mujer que el Señor salvó, que enjugaba le jugaba su pelo y le lavó los pies al Señor. Ella lloró, y hay casos, pero el llorar no salva. Cada conversión de cada persona ha sido distinta. Es por fe, por lo creer, por lo que dice Dios en su palabra. Dios hace el llamado. Muchos son llamados, pero pocos escogidos. Quisiera leer en Primera de Samuel, capítulo 3, versículo, voy a leer del 1 al 11 y el versículo 19 y 20. El joven Samuel ministraba a Jehová en la presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo: heme aquí,
¿para qué me llamaste? Elí le dijo, yo no no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió, se acostó. Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, levantándose. Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare, dirás, habla, Jehová, porque tu siervo oye. Así fue Samuel y se acostó en su lugar. Vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Jehová dijo a Samuel, he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñerán ambos oídos. Versículo 19. Samuel creció y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Que el Señor bendiga su palabra. Esto fue en el tiempo de los jueces, el tiempo de los profetas, pero quisiera leerte después que le dé un poco de desarrollo al tema. Quisiera también leerte en la carta de los Hebreos y en el libro de Apocalipsis, porque Dios ha tratado con el ser humano desde los comienzos de la creación, desde el Génesis, ha tratado con el ser humano llamándolo para que pueda alcanzar salvación. En este periodo que te hablé, quisiera primero darte un poco de contexto de quién era Samuel, quiénes eran sus padres, porque Elí no era el padre de Samuel. Cuando lo llamó en su juventud, porque el Señor llama a una edad temprana, empieza a llamar también al pecador. Samuel no nació salvado. Él era hijo de Ana y el papá se llamaba Elcana. Entonces, en la historia que habla en primera de Samuel, vemos que ella estaba afligida y ella le pidió un hijo a Jehová. Ella oró a Jehová en aflicción. Ella hablaba en su corazón, solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. El profeta, el que después era el tutor de Samuel, después que nació, y vemos que Dios le dio ese hijo que ella deseaba. Ella se lo pidió a Jehová y ella le dijo que se lo iba a entregar a él. Y ella le puso por nombre Samuel le puso Samuel diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová. Entonces, pero Elí era un sacerdote. Y Elí tenía también hijos, pero eran hombres impíos. Y ellos no agradaban a Jehová. Pero Samuel ayudaba en el templo y ministraba en el templo. Pero él todavía no había sido llamado por Jehová.
Vemos que cuando Adán y Eva pecaron en el huerto, Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, ellos se escondieron y Jehová los llamó y le dijo: ¿dónde estás tú? Él le contestó, porque fue a él que Dios le dio el mandamiento de que no comiera del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, y él desobedeció comiendo, porque la mujer comió. Satanás engañó a la mujer y comió, y él ya le dio al hombre y entró el pecado, y Dios fue el que tomó la iniciativa llamando, después que él pecó en el huerto, llamando a Adán. Es la misma manera, pero aquí en estos tiempos de los profetas entró el pecado en el mundo, disculpe, y todos nacen pecadores. No hay ni un justo ni aún uno. Todos nacen pecadores. Lo dice a través de toda la escritura. Pero ellos aquí estaban en el templo de Jehová ministrando después de un tiempo. Cuando Dios llamó a Samuel, por lo que dice la historia, eran como de 12, él tenía como 12 años. Ella se lo pidió a Jehová y también oró para que fuera del Señor. Entonces, y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de efod y de lino. Entonces vemos que estaba en el templo y ellos tenían trato con Jehová, podían oír la voz audible de Dios, del Señor, de Jehová Dios. Entonces vemos que Jehová visitó a Ana y ella concibió ese hijo. Ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas, y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Y dice que el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y de los hombres. Pero vemos que Jehová llama a Samuel. Dios quiere tratar con todos por igual. Él llama al pecador, lo llama una y otra vez. Vemos que él estaba durmiendo. Era ya oscuro. Estaba durmiendo en el templo, a donde estaba el arca de Dios, el arca de Jehová. Jehová llamó a Samuel. Él pudo responder: heme aquí. Elí era un sacerdote en el templo de Jehová, y era un sacerdote y juez de Israel. Lo dice aquí en esta misma escritura también. Entonces, como te dije, ya el niño tenía 12 años. Él podía comprender lo que era bueno y lo que era malo. Un niño a su temprana edad puede creer en el Señor, y él, como dice en Eclesiastés, habla sobre la juventud. Cuando la persona cree en la juventud, puede servir a Dios desde pequeño. Vemos aquí a Samuel sirviendo. No es garantía de una persona que sea hijo de padre cristiano y que pueda aún hasta congregarse y ayudar aún en las cosas del Señor. Este no es garantía de que sea salvo, porque la carne ni la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará incorrupción. Entonces vemos que Dios lo llamó por primera vez, y entonces Jehová llamó a Samuel y él dijo: heme aquí. Entonces él fue a él y no entendió que Jehová lo estaba llamando a él. Y Elí le dijo que no lo había llamado. Después lo vemos en el versículo 6. Volvió ya a llamar otra vez a Samuel. Vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Le volvió a llegar al sacerdote Elí. Ese no era su padre,
él era un tutor de él, y el hijo mío, no te he llamado, se volvió a acostar. Entonces vemos en el versículo 8 que otra vez su padre dice en el versículo 7, Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová, y le había sido revelada. Jehová pues llamó por tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, me has llamado. Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Entonces le dio la instrucción y le dijo Elí a Samuel, ve, acuéstate, y si te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Y así fue Samuel. Y entonces vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel. Entonces dijo, habla, porque tu siervo oye. Había entendido que Jehová lo estaba llamando. Ahora, amigo o amiga que no eres salvo, ¿cuántas veces en estos tiempos Dios no te va a hablar directamente? No vas a oír la voz audible como le escucharon estos profetas, como le escuchó Samuel, y después Samuel agradó a Jehová y dice que estaba creciendo, era aceptable, acepto delante de los ojos de Dios y delante aún de los hombres. Era obediente a el Señor. Entonces vemos después toda la obediencia que tuvo Samuel hacia el Dios del cielo. Entonces Dios hablaba directamente a aquellos profetas, como le habló a David, le habló a muchos. Pero en estos tiempos la voz de Dios la puedes escuchar a través de la predicación del mensaje del evangelio. Puedes oír su voz cuando escuchas un mensaje. Su palabra penetra en tu corazón y te puede hacer entender que estás caminando a espaldas de Dios. Es Dios hablándote. Y tal vez tú has entendido el llamado, pero te encuentras en la posición de Samuel, que has oído la voz, pero no quieres obedecer. La palabra dice de Dios, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. No rechaces el mensaje. El mensaje de salvación es para salvar tu alma. El diablo quiere tu perdición, pero Cristo quiere tu salud. Y Él te habla a través de la predicación del evangelio. Tal vez has leído la escritura y has podido comprender que eres un pecador. Has podido entender que Dios quiere tratar contigo para salvar tu alma, pero tú todavía permaneces en incredulidad y rechazando el único mensaje de salvación que te puede salvar. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. El que muere sin Cristo en su corazón, su alma va al lugar de condenación, al infierno. En Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Todos los seres humanos están aptos para arrepentirse y para creer en el Señor, para poder servir al Dios vivo, al único que salva. No es garantía de pertenecer en una congregación o servir así como estaba el joven Samuel, pero que todavía no había conocido a Jehová, como dice la escritura. Pero después él obedeció y dijo, heme aquí. Habla, que tu siervo oye. Ojalá tú puedas atender la voz del llamado de Dios y no endurezcas tu corazón, porque puede pasarte como le pasó al faraón,
viendo los milagros que hacía Moisés que hacía Dios a través de Moisés, y el faraón, dice la escritura, que endureció su corazón y no quería dejar ir al pueblo de Israel. Y después dice más adelante en los últimos versículos que fue Dios que le endureció el corazón, no le quiso hablar más y no pudo ser salvo, y tú puedes llegar a eso. Entonces Dios ha tratado con la humanidad, como dice en Hebreo, en estos postreros tiempos no ha hablado por su Hijo en esta dispensación de gracia. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo. Ahí vemos que se hace el llamado a través de la predicación del Evangelio. Y vemos un mensaje que dice en el mismo Hebreo 4:8, dice que Hebreo 13:8, Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos de los siglos. El mismo que salvó a aquellos antiguos es el mismo que salva hoy, pero por la fe en el Señor es el mismo Dios. El Señor Jesucristo es el mismo Dios. Vemos que en el mensaje de la iglesia de la Odisea dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Cómo oyes la voz? No audible como la oyó Samuel, como lo oyeron los profetas, sino a través de la predicación del Evangelio. Pero cuando vamos al contexto de este mensaje de la Odisea, era una iglesia en que el Señor se encontraba afuera, pero Él estaba llamando: yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntate. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Él llama a la puerta de tu corazón. Pero vemos que aquí era una iglesia que estaba afuera, estaba buscando aunque sea uno que se arrepintiera y creyera en él. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en el trono. Entonces vemos que dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Amigo o amiga que no eres salvo, tal vez el Señor está tratando contigo en tu corazón, pero tú, por querer seguir andando en este mundo o no quererte identificar con el Señor, tienes miedo. Dice la Escritura que ni los cobardes, ni los incrédulos, ni los cobardes entrarán al reino de Dios, no podrán ser salvos, porque si permaneces en incredulidad, sin fe, es imposible agradar a Dios. Y si tienes cobardía, tampoco vas a poder esforzarte a entrar por la puerta, porque estás pensando más lo que dirán los demás o tu familia, o lo que vayas a recibir la controversia por la fe en el Señor, y entonces no has querido esforzarte a entrar por la puerta. Si oyeres hoy su voz a través de la predicación, amigo, no endurezca tu corazón ni rechaces el mensaje. Cae rendido inmediatamente a los pies del Señor, confesándole que eres un pecador y entregándole el control de tu vida al precioso Señor, al que murió por ti, al que fue sepultado y resucitó al tercer día. Todos los seres humanos somos culpables de la crucifixión del Señor. Yo acepté mi parte de culpa un 6 de febrero del año 2011 a las 11 de la noche. Comprendí que Él murió por mí, que fue sepultado y resucitó, y le clamé a Él por salvación, y Él perdonó los pecados de este indigno pecador, y todos mis pecados fueron lanzados al fondo del mar. Él quiere limpiar tu corazón con su preciosa sangre que Él derramó. Cree, amigo, en el Señor Jesucristo antes que sea demasiado tarde. Se puede cerrar la puerta y no vas a tener más oportunidad de ser salvo, como en los días de Noé. Dios cerró la puerta, vino el juicio, ellos entraron en el arca, estaban seguros. Ya nosotros estamos seguros con la salvación. Si la puerta se cierra de esta dispensación de gracia, vienen los juicios. Ya no vas a tener más oportunidad de ser salvo, o si te alcanza la muerte, tu alma iría al infierno.
Cree en el Señor Jesucristo, hermano, amigo, que no eres salvo. Es un mensaje que hay que recibirlo con urgencia. Si has entendido la voz de Dios, arrepiéntete y cree en el Señor Jesucristo. Y es inmediatamente que tienes que aceptar el mensaje, porque del mañana no se sabe. He aquí, hoy es el día de salvación. Del mañana ninguno sabe. Que el Señor te pueda ayudar.